Los aztecas vivieron entre los siglos XIV y XVI después de Cristo. Se ubicaron en el actual Valle de México o meseta de Anahuac, al costado occidental del lago Texcoco, donde presenciaron a un águila que engullía a una serpiente descansando en un nopal, cumpliéndose así la profecía del dios Huitzilopochtli, donde construyeron la ciudad de Tenochtitlán. En la agricultura utilizaban un sistema de chinampas, especie de falsas islas que reciben humedad de aguas lacustres, obteniendo 2 cosechas al año. Los principales cultivos fueron el maíz, frijoles, calabazas, ají y tomate. También cultivaron cacao, tabaco y algodón. Su sistema económico consistía en distribuir los tributos enviados por sus ejércitos de las ciudades conquistadas, los cuales repartían entre el reino y el pueblo por intermedio de los mercados. Utilizaban como moneda semillas de cacao o plaquitas de oro. A la cabeza de la sociedad azteca estaba el tlatoani o rey. Bajo su mandato estaba la nobleza o pipiltín, la gente popular o macehualtín, grupos de otras culturas o posteca y los individuos marginados o esclavos tlacotín. Los niños iniciaban una educación militar desde los 6 o 7 años. Del Poxcalle. También existía otra escuela llamada Cuicacalle, que formaba poetas, cantores, músicos y bailarines. Tenían una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses, entre los cuales se encuentran Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, Quetzalcóatl, dios del viento y la fertilidad, Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno y protector de los jóvenes guerreros. Jugaban Tlachtli o juego de la pelota, también el patolí, que son 4 jugadores y utilizaban los frijoles como dados. En cuanto a su artesanía, eran artífices de la pluma, madera y piedras preciosas. También confeccionaban instrumentos ceremoniales y musicales. En su legado encontramos el arte, la arquitectura monumental, su sistema de escritura y su influencia en la cultura y la sociedad de México y las regiones mesoamericanas actuales. También dejaron importantes avances en áreas como la medicina, la astronomía y la ingeniería. Este imperio se desarrolló entre los siglos XII después de Cristo aproximadamente. Habitaron en la actual área andina de América del Sur, que tiene como eje la cordillera de los Andes y que va desde el sur de Colombia hasta la zona central de Chile. Se dice que esta civilización se desarrolló entre montañas, cerros y valles. Llamaron a su imperio Tahuantinsuyu, que en su lengua quechua significa las 4 regiones: Antisuyu, Contisuyu, Collasuyu y Chinchaysuyu. En la cima gobernaba el Inca, seguido por el Auqui o príncipe heredero, el consejo imperial, que eran los jefes de los 4 suyos, luego los Apunchi, gobernadores de las provincias, el Tucuyricui, visitador imperial, el Curaca, que eran los jefes de comunidades locales. Eran politeístas, adoraban a dioses como Inti, dios del sol, Viracocha, dios creador del universo, Pachamama, diosa de la tierra, y Mamaquilla, diosa de la luna. Su economía se basó en la agricultura y la ganadería a través de la terraza de cultivos, que estaban formadas por escaleras con superficies amplias y lisas sobre las cuales se cultivaban los productos agrícolas como el tomate, la quinoa, el maíz y el algodón. Su sistema económico estaba basado en 2 principios: el principio de reciprocidad, que constaba de la ayuda mutua entre los integrantes de una comunidad, y el principio de redistribución, donde la producción del imperio se repartía entre las diversas comunidades. No tuvieron sistema de escritura, pero inventaron los quipus, un instrumento utilizado como sistema de contabilidad y registro. De ellos heredamos productos agrícolas como la papa, el maíz y la quinoa, sus tejidos de lana de alpaca, vicuña y algodón, y algunas palabras de origen quechua como papa, guagua y choclo siguen siendo utilizadas actualmente. A este imperio se le atribuye la construcción de las ruinas del Machu Picchu, lugar considerado como un santuario en la actualidad. Los mayas vivieron en América hace muchos años y alcanzaron su mayor desarrollo entre los años 300 y 900 después de Cristo, antes de la llegada de los españoles. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México y la península de Yucatán, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Parte importante del sustento económico de los mayas provenía de la agricultura, que fue desarrollada mediante diversas técnicas de cultivo, entre ellas la de tala y roza, ocupada especialmente en las zonas selváticas. Los mayas, además, practicaron la pesca, la caza, la recolección de frutos y desarrollaron una elaborada artesanía en base a madera, algodón y piedras semipreciosas como el jade. Esta variedad de productos permitió el desarrollo de un activo comercio entre las ciudades mayas y con otras regiones alejadas. El comercio se efectuó mediante el trueque, utilizando como moneda semillas de cacao u otros objetos de valor. La sociedad maya se dividía en grupos con muy poca movilidad social. Políticamente está Xalach-Winik, el Gran Consejo, jefes locales Batajov, jefes de linaje, alguaciles o tupiles.
Los mayas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sus ceremonias consistían en bailes, cantos, rezos y la entrega de diversas ofrendas, entre las que se encontraban vegetales, ornamentas y sacrificios de animales y de humanos. Dentro de sus dioses podemos mencionar Hunabku, que era el principal dios; Itzmna, señor de los cielos, de la noche y el día; Kukulcán, dios del viento; Kinich Hau, dios sol; Chaak, dios de la lluvia. Desde tiempos inmemorables, Chile ha sido el hogar de una rica diversidad de pueblos originarios. Entre ellos destacan los Selknam y los mapuches, dos grupos cuya presencia y legado han dejado una huella indeleble en la historia y la cultura de esta tierra. Los Selknam, también conocidos como Onas, eran cazadores-recolectores nómadas que habitaban la región de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Chile y parte de Argentina. Su modo de vida se adaptaba a las condiciones extremas de la región, dependiendo de la caza de guanacos y otros animales, así como también la recolección de frutas y mariscos. Por otro lado, los mapuches, cuyo nombre significa gente de la tierra en su lengua, se establecieron principalmente en la región central y sur de Chile, desarrollando así una sociedad agrícola basada en el cultivo de maíz, papas y otros productos. Los Selknam vivían en armonía con la naturaleza, respetando sus ciclos y utilizando sabiamente los recursos que les proporcionaba su entorno. Sus habilidades como cazadores y rastreadores eran impresionantes, y conocimiento sobre el territorio le permitía sobrevivir en condiciones extremadamente adversas. Por otro lado, los mapuches desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas como la rotación de cultivos y la irrigación, que les permitieron así establecer una sociedad próspera y autosuficiente. La estructura social de los Selknam era principalmente igualitaria, sin jerarquías rígidas. Sin embargo, existían roles de género bien definidos, con hombres y mujeres desempeñando actividades complementarias en la vida diaria de la comunidad. En contraste, la sociedad mapuche está organizada en torno a familias extendidas y clanes, con un liderazgo basado en la sabiduría y el prestigio de los ancianos y líderes espirituales. La oralidad desempeñaba un papel fundamental en ambas culturas, siendo el medio principal de transmisión de conocimientos, mitos y tradiciones, a través de historias y cantos. Los changos fueron un pueblo nómade ubicado en las costas del norte de Chile. Vivían de la pesca, caza de lobos marinos y ballenas. Se caracterizaban por sus bolsas hechas de cuero de lobo marino llamadas dalcas. Los diaguitas eran sedentarios, vivían en aldeas, tenían un gran jefe que practicaba la poligamia, practicaron la agricultura y ganadería, adoraban al sol, utilizaban lanzas largas, dardos, arcos de flechas, hondas y coanoas, se alimentaban con frutos y productos agrícolas. Lo más notable fueron sus trabajos de alfarería, vasijas de greda de una gran variedad de formas y diseños de color, rojo, negro y blanco. Según el currículum nacional, las civilizaciones maya, azteca e inca se trabajan en cuarto básico y los principales pueblos originarios de Chile en segundo básico, mientras que en séptimo y octavo se reiteran como contribución a la formación de la cultura americana. Para realizar la recolección de fuentes y construir este video utilizamos fuentes secundarias escritas, principalmente libros, donde primero leímos el de las civilizaciones prehispánicas de Osvaldo Silva y luego buscamos otras fuentes para obtener una mejor comprensión. Y realizamos un sorteo para distribuir el contenido a trabajar de cada integrante. Y el trabajo de síntesis lo realizamos de manera autónoma y posteriormente cada uno fue editando el video y añadiendo su información. Para la civilización azteca yo usé el libro El Quinto Sol de Camila Tausen, en la primera edición del año 2021. Este libro da a entender que los aztecas lo denominaron así, ya que ellos se autodenominaban mexicas. Además que ellos no eran un pueblo bárbaro como lo denominan diversos libros de biblioteca o los registros de los colonizadores españoles, sino que se consideraban personas humildes. Las fuentes de este libro son de documentos escritos en lengua nahuatl, el cual propone 5 revelaciones sobre los mexicas. La fuente que usé fue un artículo sobre la educación de los aztecas o mexicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2017. El cual me pareció interesante ya que se refieren a los diversos tipos de educación que ellos recibían en aquella época, la cual dependía de las clases sociales. Además muestra una mejor comprensión en relación al libro de las civilizaciones prehispánicas. Para obtener la información del Imperio Inca utilicé el libro de Ciencias Sociales de cuarto año básico en su primera edición del año 2020. Elegí este libro porque concuerda con los contenidos programados que se transmiten según el currículo nacional y además que posee un lenguaje claro en comparación con el libro de las civilizaciones prehispánicas. Este libro nos presenta una información que es bastante completa
de las principales civilizaciones y pueblos hispánicos de Chile. Y de esta fuente pude obtener datos como la ubicación geográfica, la religión, la economía e incluso los aportes culturales del Imperio Inca a la sociedad de la actualidad. Otra de las referencias usadas en este trabajo es el libro El Señorío de los Incas, edición y notas de Marcos Jiménez de la Espada del año 2024. También fuente crónica del Perú del conquistador, cronista e historiador Pedro Cieza de León, quien describe la geografía, etnografía, flora y fauna autóctonas de aquella época. Estaríamos hablando del siglo XIV aproximadamente, de cómo se fueron formando de forma autónoma las piezas del Imperio Inca en su mayoría. En la sección de pueblos originarios de Chile, la información, relación y referencias han sido seleccionadas de libros como Selknam, Genocidio y Resistencia. Este libro fue escrito por José Luis Alonso Marchante y fue publicado en el año 2019. Este libro nos destaca y aborda la historia del pueblo Selknam, el cual fue víctima de uno de los más terribles genocidios del pasado reciente. Aparte de hablarnos de eso, nos explica sus orígenes, de cómo pudieron formarse y de cómo pudieron prosperar y avanzar ante la adversidad, ya que si bien fueron uno de los pueblos más afectados de nuestra historia, también hoy en día son reconocidos como uno de los pueblos más icónicos y que nos ha formado como sociedad. Por otro lado, tenemos Recado Confidencial de los Chilenos, escrito por el autor Elikura Chihuahilaf. Si bien este libro fue publicado en el año 1999, cuenta con la condición de ser uno de los clásicos más importantes de este autor, siendo incluso premiado como el mejor ensayo nacional en el año 2000, siendo premiado por el Consejo Nacional del Libro. Este libro es similar a una carta poética que interpreta a los chilenos, a los mapuches, la relación que hemos tenido, pero también nos habla de sus orígenes. Nos habla de la pacificación de la Araucanía desde tiempos inmemorables, nos invita a reflexionar sobre la memoria y la dignidad que necesitan los mapuches, la necesidad de comprender nuestra historia desde diversas perspectivas y cómo ellos han ayudado a forjar una sociedad desde los más recónditos tiempos.